estábamos? Estábamos en la regulación, en el caso de la gluconeogénesis. Recuerden que lo más importante de la diferencia entre glucólisis y gluconeogénesis, o sea, la glucólisis va de glucosa a piruvato. La gluconeogénesis va de piruvato a glucosa, que es la inversa, pero no es totalmente la inversa, porque hay varias enzimas que están cambiadas. Recuerden cuáles son las enzimas que están cambiadas y cuáles son los puntos donde se puede activar esta vía, que es la gluconeogénesis. Siempre que están estudiando las rutas metabólicas, traten de analizarlas en conjunto, es decir, no en forma totalmente individual, porque siempre hay alguna cosa que viene por otro lado, y entonces se la pierden. Por eso siempre hay que mirar el panorama, y no la vía en forma individual o específica. Muy bien. Entonces, una diferencia importante entre la glucólisis y la gluconeogénesis es justamente el hecho de que no es posible recuperar moléculas fosforiladas a partir de la, sobre todo del final de la gluconeogénesis. Es decir, no podemos recuperar la fructosa 6-fosfato y tampoco podemos recuperar la glucosa 6-fosfato. Directamente, o sea, esas dos moléculas, fructosa 6-fosfato y glucosa 6-fosfato, no nos dan la posibilidad de recuperar ATP, porque al inicio de la glucólisis gastamos ATP para formar la glucosa 6-fosfato y para formar la fructosa 1,6-bisfosfato. Esas dos enzimas, que son quinasas, no están en la gluconeogénesis. Recuerden cuáles son las enzimas que desaparecen, las enzimas de la glucólisis que desaparecen, porque hay varias reacciones de la glucólisis que son perfectamente reversibles y las enzimas funcionan en el sentido opuesto sin mayores inconvenientes. Pero no pasa eso con las dos enzimas del principio de la glucólisis. Para obtener fructosa 6-fosfato y para obtener glucosa libre se necesitan fosfatasas, que son las dos fosfatasas que una la vemos acá, que es la fructosa 1,6-bifosfatasa, y la otra será la glucosa 6-fosfatasa. Y ninguna de esas dos nos permite obtener ATP a partir de la hidrólisis de los ésteres de la fructosa o de la glucosa. ¿Por qué razón? Porque el delta G de hidrólisis de los ésteres de fosfato es muy bajo, es del orden de las 3 kilocalorías o algo así, y no alcanza ni por casualidad para formar una unión de alta energía como la del ATP. Así que fíjense bien por qué razón son puntos de regulación. Vamos a la regulación de la síntesis de ácidos grasos. ¿Tenían alguna pregunta con respecto a lo que estábamos diciendo?
Bueno, pasamos entonces a la síntesis de ácidos grasos. ¿Cuál es la reacción inicial de todo el proceso? Recordemos, síntesis de ácidos grasos necesita acetilcoenzima A. La acetilcoenzima A se extrae del interior de la mitocondria mediante la lanzadera del citrato. Ese citrato llega al citosol y se divide en dos. ¿Cuáles son los dos compuestos? Acetilcoenzima A y oxaloacetato. El oxaloacetato tiene que volver al interior de la mitocondria y la acetilcoenzima A tiene que seguir en el citosol en la síntesis de ácidos grasos. Pero para la síntesis de ácidos grasos se necesita un compuesto que es un intermediario, porque no se pueden ir agregando grupos de 2 carbonos a partir del acetilo. Entonces, lo que se requiere es formar ese intermediario. El intermediario es un compuesto de 3 carbonos, que es unido a la coenzima A, la malonilcoenzima A. ¿Cómo se forma malonilcoenzima A? Por carboxilación de la acetilcoenzima A. La enzima es la acetilcoenzima A carboxilasa, y atención, está activada por el citrato. De hecho, el citrato cuando sale de la mitocondria está presente en el citosol, por lo tanto puede activar a esa enzima, pero además es inhibida por la palmitilcoenzima A. ¿Quién es la palmitilcoenzima A? Es el último estadio de la biosíntesis de ácidos grasos. Recuerden, la ácido graso sintetasa es una enzima que lo único que puede lograr es la síntesis de ácidos grasos saturados y hasta 16 carbonos, ácido palmítico. Para conseguir los insaturados hay otros grupos de enzimas que lo hacen, y para conseguir los insaturados, por un lado, aumentar el número de carbonos en otros sitios, y para las insaturaciones en otros sitios. Así que, inhibida por palmitilcoenzima A, que es el producto final del ácido graso sintetasa. ¿Está claro hasta ahí? Muy bien. Entonces, la enzima que cataliza este proceso, que recuerden la unión de acetilcoenzima A con dióxido de carbono, con gasto de energía para formar malonilcoenzima A, no está dentro de las reacciones de la ácido graso sintetasa. Es una reacción previa. ¿De acuerdo? Muy bien. Sigamos, entonces. Vamos a ver cómo es el control de la degradación de ácidos grasos. ¿Cómo funciona la degradación de ácidos grasos? Primero, los ácidos grasos que están en el citosol tienen que ingresar a la mitocondria. ¿Cuál es el camino para poder entrar a la mitocondria?
teníamos en la membrana un componente que es el que permite la transferencia de lo que llamamos acilcoenzima A al interior de la mitocondria. Atención, no puede entrar con toda la coenzima A unida, solamente el grupo acilo. Por esa razón, el transportador es una molécula que se llama carnitina. Esa carnitina, entonces, toma el grupo acilo fuera de la mitocondria, es decir, a nivel de la membrana mitocondrial, se transforma en acilcarnitina. La acilcarnitina dentro de la mitocondria pega un giro, recuerden que da un giro, y la coenzima A libre queda en el citosol. Cuando el grupo acilo tiene que desprenderse de la carnitina en la cara interna de la membrana mitocondrial, ahí encuentra coenzima A libre y se une esa acilo para formar nuevamente acil, lo podemos llamar acil coenzima A o acil graso coenzima A, es lo mismo. Son las moléculas grandes de ácidos grasos. Esta enzima que permite la unión del acilo con la carnitina y el transporte, la enzima se llama carnitina aciltransferasa y es inhibida, fíjense por quién, por la malonilcoenzima A, es decir, por el producto de esa reacción previa a la síntesis de ácidos grasos. No sé si está claro. Bien. Recuerden que en la mitocondria el grupo acilo o acilgraso va a la beta oxidación. Los electrones del NAD reducido y del FAT reducido van a parar al oxígeno. Y en la cadena respiratoria, a lo largo de la cadena de transporte, se genera ATP. El acilo se degrada a acetilcoenzima A. Si el oxalacetato es suficiente, la acetilcoenzima A va al ciclo de Krebs. ¿Por qué? Porque tiene que utilizar el oxalacetato para formar citrato, que es el primer compuesto de la secuencia cíclica de Krebs. Si no alcanza el oxalacetato, entonces va a formar cuerpos cetónicos. ¿Está claro eso? ¿Se entiende? Muy bien. Con eso más o menos hemos visto cuáles son los controles de las distintas rutas principales. Así que eso, traten de repasarlo viendo cada una de las rutas. Es decir, estamos integrando el metabolismo. Eso quiere decir que vemos todo el panorama en forma simultánea. Muy bien. ¿Para qué otra cosa sirve el oxalacetato? Porque acabo de decir que si el oxalacetato es suficiente, entonces funciona el ciclo de Krebs. Pero, ¿por qué podría ser insuficiente? ¿Para qué otra cosa sirve el oxalacetato? A ver si se acuerdan.
Veamos si se acuerdan para qué otra cosa sirve el oxalacetato. Traten de estudiar las rutas metabólicas como conjunto, porque es la mejor manera. Profesora, ¿puede ¿Sí? ser uso también el hecho de que se puede transformar en malato? Se puede transformar en malato y así puede salir. Es la única manera, porque no puede salir de la mitocondria el oxalacetato. Correcto, puede transformarse en malato. ¿Y qué más? ¿Puede utilizarse en dónde? ¿En qué otra vía se puede utilizar el oxalacetato? La del ácido cítrico. Bueno, esa es la que acabamos de decir. ¿Qué otra vía usa oxalacetato? Eso mismo, gluconeogénesis. Correcto. Bien. Así me gusta, que siempre hay alguien que tiene buena memoria. Bueno, estábamos diciendo que cada órgano tiene diferentes condiciones con respecto a las necesidades de los combustibles de alimentación. O sea, ¿qué combustible usa el cerebro? La glucosa. Ya sabemos que para el cerebro la glucosa es fundamental. Por esa razón, cuando hay escasez de glucosa, lo que se hace es conservar la glucosa para que la use el cerebro. Pero en circunstancias de ayuno prolongado, donde la glucosa es muy escasa, entonces el cerebro puede acostumbrarse al uso de los cuerpos cetónicos. Sigamos. El músculo, exactamente de la misma manera. Glucosa, ácidos grasos y cuerpos cetónicos. Fíjense que en el músculo tenemos como reserva el glucógeno, por lo tanto está la glucosa. Y vamos sacando glucosas del glucógeno y mandándolas a la glucólisis. Pero en determinadas circunstancias también los ácidos grasos como tales pueden dar energía y los cuerpos cetónicos desde ya. Hígado. Entonces, ¿qué es lo que usa el hígado? Algunos, por supuesto, los ácidos grasos, etcétera, etcétera, eso desde ya. Pero en determinadas circunstancias puede usar cetoácidos que derivan de la degradación de los aminoácidos. Recuerden, ¿qué pasa con los aminoácidos normalmente? Pasan por un proceso de eliminación del nitrógeno. Y cuando se elimina el nitrógeno, ¿cómo queda el aminoácido? En forma de cetoácido. Por eso, cetoácidos derivados de la degradación de los aminoácidos. Eso usa el cerebro, el hígado, y recuerden que todos esos cetoácidos se enganchan de una u otra forma con el ciclo de Krebs
Y creo que en uno de los apuntes tenían ustedes un ciclo de Krebs con indicación de cuáles eran los distintos aminoácidos que iban a parar a metabolitos del ciclo de Krebs. Bien. El músculo no puede formar urea. ¿Quién es el que forma la urea? El hígado. ¿Cómo se saca ese nitrógeno de los grupos amina? Lo hace el músculo en forma de alanina. Y creo que vimos un ciclo que llamamos glucosa-alanina o alanina-glucosa, que es muy parecido al ciclo de Cori. El ciclo de Cori era con el ácido láctico, y era la forma de eliminar el lactato mandándolo al hígado y que se transforme en piruvato y gluconeogénesis. En el caso del nitrógeno, es transportado en forma de alanina y en el hígado se libera ese nitrógeno en forma de ion amonio que va a parar al ciclo de la urea. Por supuesto, cuando la alanina pierde el grupo amina, queda en piruvato. ¿Y dónde va el piruvato entonces? A la gluconeogénesis o a sintetizar ácidos grasos, ¿puede ser? Sí, ¿por qué no? Ciclo de Cori y ciclo de la glucosa-alanina sirven para transportar aquellas moléculas que quedan en los procesos de desaminación oxidativa. Recuerden que lo vimos hace relativamente poco en los procesos relacionados con el nitrógeno. Bien. Las células del tejido adiposo, ¿qué necesitan? Glucosa. ¿Por qué necesitan glucosa? Porque ¿qué sintetizan las células del tejido adiposo para poder depositar los ácidos grasos? Necesitan glicerol. Si no hay glicerol, no se forman los triglicéridos y entonces no hay depósito porque no se depositan ácidos grasos libres. Únicamente se depositan lo que llamamos triglicéridos o triacilgliceroles. De manera que en las células del tejido adiposo tiene que haber glucólisis. ¿Y en qué punto de la glucólisis? ¿En qué punto de la glucólisis podemos derivar a glicerol 3-fosfato? Fíjense bien, porque en la glucólisis, cuando se separan los dos componentes de la fructosa, es decir, gliceraldehído 3-fosfato y dihidroxiacetona fosfato, ahí tenemos la posibilidad, y de hecho es uno de los componentes de la lanzadera del glicerol fosfato. El glicerol 3-fosfato es uno de los componentes de la lanzadera y justamente viene de esa molécula que es la cetosa. Gliceraldehído era un aldehído. La otra parte de la molécula tiene un grupo carbonilo, pero en carbono 2. Es una cetosa. Es la dihidroxiacetona fosfato. Y de ahí viene entonces el glicerol fosfato por reducción. Así que todo eso
tiene que ver con el tejido adiposo. Bien. Cuando hay baja cantidad de glucosa en las células, es decir, que no está funcionando la glucólisis en los adipocitos, entonces se liberan ácidos grasos a la circulación. Recuerden que los ácidos grasos se transportan por vía sanguínea complejados con la albúmina del plasma sanguíneo. Y así se transportan. Eso lo vimos cuando vimos la digestión y el transporte de los ácidos grasos. Bien. Recuerden que había en el tejido adiposo una lipasa dependiente del sistema hormonal. Adelante. Muy bien. Y vamos entonces a los cambios que se verifican en lo que llamamos ciclo ayuno-alimentación. O sea, no estamos comiendo todo el tiempo, o sí, no sé, a esta altura, y gracias a la pandemia me parece que estamos comiendo más de lo que corresponde. Entonces, cambios metabólicos entre el proceso que implica un determinado tiempo de ayuno y luego la alimentación. ¿Qué es lo que necesita el organismo? Mantener la glucemia por arriba de la concentración 3 milimolar. Y por supuesto, lo que hay que evitar es la degradación masiva de proteína muscular. Eso es lo que conocemos como anorexia. Los individuos anoréxicos tienen una degradación masiva de la proteína muscular, porque como no se alimentan como corresponde, entonces no tienen grasa, porque ya a esa altura no tienen suficiente cantidad de combustible graso, digámoslo de esa manera. Entonces, lo que se llega es a la degradación de las proteínas del músculo. Por esa razón, los anoréxicos están en piel y hueso, porque lo que pierden es la proteína, la masa magra, o sea, la proteína del músculo. Entonces, para poder mantener la concentración normal de glucosa sanguínea, eso es lo que llamamos glucemia, se adapta entonces a la presencia de insulina, que es la hormona que trata de mantener las reservas, y el glucagón, que es la hormona inversa, es decir, que la que saca lo que está en reserva. O sea, la insulina funciona para recuperar la concentración o la cantidad de glucógeno en el hígado, en el músculo. El glucagón lo que hace es liberar glucosas, particularmente en el hígado. O sea, abundancia de combustible. Entonces, cuando hay mucha cantidad de combustible, se favorece el almacenamiento en forma de glucógeno, de grasas y de proteínas. De hecho, no solamente favorece el almacenamiento de glucosa en el glucógeno, de la insulina, sino que además facilita
la biosíntesis de grasas en el tejido adiposo. Bien, glucagón señala falta de glucosa. Por esa razón, la presencia de glucagón implica que se va degradando, se van separando glucosas del glucógeno y además funciona en la hidrólisis de los triglicéridos, por la lipasa hormona dependiente. Bien, creo que nos está quedando poco tiempo, si no me equivoco. Así que lo más probable es que vayamos al corte. Y Quedan vamos 2 minutos 40. Bien, bien. Si hay preguntas, adelante, escucho. Y vamos a hacer un recreo de 15 minutos y luego nos volvemos a conectar. ¿Está bien? Sobre una Sí. de las preguntas de la guía. Cuando Sí, en un momento hablaba de chaperonas y chaperoninas, y sí. yo me lo confundo si estamos hablando de lo que sería el VIP o, o si, como si son sinónimos y el VIP se refería a esa chaperonina. O... Las chaperonas son las proteínas que ayudan al plegamiento de las proteínas cuando salen de la biosíntesis. Y las chaperoninas son otras proteínas que también están ayudando en el mismo proceso. Creo que en un apunte que yo les di está justamente, están dibujadas las chaperonas, que son esas proteínas que tienen como un hueco cilíndrico donde se integran las moléculas proteicas para formar el plegamiento. Eso lo vimos en biosíntesis de proteínas. En todo el conjunto de cosas que vimos en biosíntesis de proteínas tienen el plegamiento. ¿Eso responde? Sí, sí, profesora. Muchísimas Muy gracias. bien, correcto. Bueno, entonces hacemos unos minutos de recreo y después nos volvemos a conectar.